Muy buenos días para todos. En este primer día de la semana deseamos que la bendición del Señor sea reposando sobre cada uno de ustedes. Y queremos seguir compartiendo algunas meditaciones que hemos tenido en algunos salmos mesiánicos. Y en esta oportunidad vamos a leer en el Salmo 41 una referencia allí a una profecía, la profecía de la traición de Judas al Señor Jesucristo. Leemos: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pasemos a el Evangelio de Juan, capítulo 13. Está el Señor refiriendo ese versículo y dice el versículo 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Versículo 26, ante la pregunta de Juan de Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Lo que hemos leído en el Salmo es la profecía que David en su Salmo está haciendo acerca del Señor Jesucristo. Posiblemente cuando David escribía esto estaba pensando en Aitofel, aquel consejero de David que cuando Absalón se levantó contra David, él se pasó a apoyar a Absalón, traicionando, incluso maquinando la muerte de David. El fin de este hombre, Aitofel, fue que él se ahorcó. Y por eso hay similitud entre este hombre y Judas Iscariote. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en el momento de aquella cena pascual, Él está refiriendo este versículo, aplicándolo de manera muy acertada a Judas. Entonces eso nos revela que este versículo era una profecía acerca de la traición de Judas, que lamentablemente tuvo el mismo fin de Aitofel, que se ahorcó también. Pero es interesante los detalles que aquí se mencionan, porque aunque el tema principal es la traición de Judas y la maldad y la codicia que había en el corazón de aquel hombre, un hombre que había tenido grandes privilegios, había sido escogido entre los 12 y que tuvo la oportunidad de ser un testigo ocular de todas las maravillas y milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Y no solamente de lo que el Señor Jesucristo había hecho, sino de lo que el Señor Jesucristo era en sí mismo, contemplar su carácter, oír sus enseñanzas, ver su conducta. De modo que Judas había tenido toda esta oportunidad de observar muy de cerca al Señor Jesucristo. Pero aún aparte de esto, el Señor había mostrado una confianza hacia Judas, dándole así a él una gran responsabilidad, la de llevar la tesorería de las ofrendas que se le daban al Señor
y que era administrado por los discípulos. De modo que tenía una posición de mucha confianza. Sin embargo, a pesar de todo esto, de esa posición que él había alcanzado, tristemente en su codicia y maldad, tomó la triste decisión de traicionar al amado Salvador. Él nunca lo vio como su Señor. Para él era el amigo. Y así también el Señor lo trataba. Le dijo en el momento en que él estaba entregando: amigo, ¿a qué vienes? Pero en los versículos que hemos leído hay unos detalles que realmente quisiéramos resaltar, que es la demostración de más alto aprecio, afecto y confianza del Señor Jesucristo, como una demostración notoria del amor profundo que había en el corazón del Señor hacia este hombre, Judas Iscariote, aun cuando el Señor sabía lo que él iba a hacer. Y eso es lo que impresiona del carácter del Señor. Él, como el Hijo de Dios, en su omnisciencia, conocía lo que había en el corazón de Judas. Y no solamente eso, también sabía lo que Judas iba a hacer, por el conocimiento anticipado que el Señor tiene de todas las cosas. Sin embargo, aún a pesar de esto, el Señor, teniendo plena conciencia de que Judas le iba a traicionar de la manera más vil, sin embargo, Él le da a Judas una demostración de un amor incondicional. Hay dos detalles allí en esa reunión. Es que el Señor había sentado a Judas en aquella cena, había sentado a Judas a su lado. Se sabía que en la costumbre oriental, el anfitrión de una cena, una manera de hacer un gran honor a aquellos a quien él apreciaba más, los más cercanos hacia él en aquel círculo de la mesa, era el que estaba sentado a la derecha y a su izquierda. Sabemos por el relato que eso era algo muy estimado entre los judíos. De hecho, esa fue la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, que en el reino permitiera que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le dice a ella que eso es algo que corresponde al Padre solamente. Sin embargo, eso denota la importancia que se le daba a ese acto. Un acto que se hacía para honrar a la persona a quien se estimaba mucho. Entendemos por el relato que quizás Juan, el discípulo amado, estaba del lado izquierdo del Señor. Era allí donde él se recostaba sobre su pecho. Y muy probablemente Judas estaba a su derecha. El lugar de más alto honor. Allí sentó el Señor a Judas. Sin embargo, aparte de este acto de afecto, de demostración de parte del Señor, Judas no cambió su intención. Y además de esto, el Señor mojó el pan. Esto era también una demostración de un amor profundo. Comer de un mismo plato, mojar el pan en un mismo plato, eso era
era un privilegio y que se hacía solamente con aquellos más allegados. Pero el hecho de mojar el pan, el Señor, y darlo en la boca a Judas, fue una demostración de un gran amor hacia él. A pesar de que él sabía lo que Judas estaba pensando, lo que había en el corazón de aquel hombre, aún el Señor le estaba amando y se lo estaba demostrando con hechos tangibles a través de aquellos actos que para un judío tenía mucho significado. Pero qué frialdad en el corazón de aquel hombre que no correspondió a este grande amor. El Señor Jesucristo le estaba brindando una vez más la oportunidad, porque él, a pesar de lo que Judas era y de lo que él pensaba hacer, el Señor le seguía amando. Y es lo que nos sorprende de nuestro amado Salvador, que frente al hombre que le iba a traicionar, su amigo de confianza, que mojaba con él el pan, y que el Señor sabía que éste iba a levantar su calcañar, que iba a levantar el pie para pisarlo. Es la figura allí levantando el talón para pisar y hundir, como una demostración de traición. Aún así el Señor está diciéndole a través de estos actos de simbolismo: Judas, te amo. Y eso nos maravilla del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía cuando Judas viene hacia él, le pregunta: amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lamentablemente Judas no fue sensible, perdió toda sensibilidad y afecto natural. Y por su ambición, codicia y pecado, él decidió traicionar a aquel que tanto le había amado. El Señor nos ayude a meditar en la obra, en el afecto y el corazón de nuestro amado Salvador. Él haga prosperar su palabra. Amén.